Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles a Fernando Flores, representante de Septodont. Muy buenos días, Fernando, bienvenido. Muy buenos días, Diana, muchas gracias. Igualmente, buenos días para todos los que nos hacen el favor de acompañarnos esta mañana. Bienvenidos sean todos los idontonautas y septodontistas que nos acompañan en el día de hoy, tanto por la plataforma de inteligencia dental como por las redes sociales de Facebook y de YouTube. El webinar que les presentaremos en unos momentos más es patrocinado por nuestros muy queridos amigos de COA Internacional y por Septodont. Es para mí un gusto presentarles el día de hoy al doctor Juan Marcos González Berridi, quien en unos minutos más nos estará impartiendo el tema Rompiendo paradigmas de la anestesia local. El currículum del doctor Marcos Berridi es amplio, sin embargo, voy a permitirme leer los puntos más relevantes, entre los que destacan los siguientes. Es médico cirujano dentista por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde estudió del 2000 al 2004. Asimismo, es paramédico por la Escuela de Técnicos en Urgencias Médicas, en la que estudió del 2002 al 2004. Es instructor de reanimación cardiopulmonar por la Escuela de Formación de Instructores de la Cruz Roja Mexicana, en la que estudió del 2004 al 2005. Asimismo, tiene una especialidad en cirugía maxilofacial con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde estudió del 2007 al 2011. Cuenta con otra mención honorífica en cirugía maxilofacial por el Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE, misma que recibió en 2011. Actualmente está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial desde el 2011 a la fecha. Es miembro y socio activo de la Asociación Mexicana de Cirugía Oral y Maxilofacial, también desde el 2011. Tiene un diplomado en disfunción cráneo-cervical por la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile, donde estudió del 2013 al 2014. Es miembro del grupo Functional and Cosmetic Excellence, FACE, desde el 2014. Es miembro y socio activo también de la Asociación de Cirujanos Maxilofaciales del IMSS desde el 2016. Asimismo, es miembro de la Asociación Internacional de Cirugía Oral y Maxilofacial, IAOMS, desde el 2017. Y desde esa fecha también es profesor en la Universidad del Valle de México, la UVM, en Reynosa, Tamaulipas. Actualmente tiene práctica privada en cirugía maxilofacial desde el 2011 a la fecha. Sin más, cedo los micrófonos al doctor Marcos Berridi para dar inicio a la conferencia de esta mañana. Doctor Marcos, dejo a nuestra querida audiencia contigo. Bienvenido. Gracias, Fernando. Muy buen día para ti, un buen día para todos. Quiero agradecer a Septodont, a COA Internacional, agradecer a Inteligencia Dental y obviamente a Michael Cohen la oportunidad que me han brindado para estar aquí. Sin ustedes, nada de esto hubiese sido posible. Pero quiero agradecer de manera más especial aún a todos los asistentes que nos han regalado un poco de su tiempo y que nos acompañan a lo largo de la República Mexicana, a lo largo de Latinoamérica. Bienvenidos, colegas odontólogos. Bien, como muy amablemente Fernando tuvo la oportunidad de presentarme, quiero hacerlo de manera formal. Bueno, mi nombre es Juan Marcos González Berridi. Soy técnico en urgencias médicas formado en la Cruz Roja Mexicana, cirujano dentista por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y actualmente ejerzo mi profesión de manera exclusiva en el área de la cirugía maxilofacial, tanto práctica privada como institucional. Bien, el haber formado parte de una asociación o de una institución tan conocida mundialmente como Cruz Roja me permitió formarme a la par como cirujano dentista y conocer muchas de las cosas acerca de las emergencias médicas que se pueden
que se pueden presentar durante cualquier momento. Entonces, obviamente esta plática tiene algo de influencia por esa parte y bueno, quisiera iniciar con esta diapositiva, que es la bibliografía. Ustedes aquí podrán consultar pues la información que recabamos a través de una revisión bibliográfica amplia, a través de la biblioteca virtual de la UNAM, donde pusimos algunas palabras clave, algunas revistas, y por supuesto los libros de consulta que para nosotros conforman pues los libros que son el estándar de oro para nosotros, que son los que ha publicado el doctor Stanley Malamet, un gran profesor que ha hecho un gran trabajo en el área de la anestesia local. Tenemos otros grandes profesores también en México y en Latinoamérica, como el doctor Daniel Chavarría, el doctor Rodolfo Molano, que hizo aproximadamente hace un año un webinar de manera muy brillante. Entonces, por todos lados el tema de la anestesia local ha sido abordado, ¿no? Entonces, si ustedes están interesados en obtener la información que tuvimos o que recabamos para este webinar, pueden copiar y pegar esta pequeña liga, es de WeTransfer. Ahí está el banco de artículos y de algunos elementos que les pueden servir y ser muy útiles para su práctica. Entonces, se los dejo para que lo puedan realizar. Está activo durante una semana, entonces entre más rápido sea la descarga, mucho mejor, para que no se pierda la información. Y bien, como todo en la vida, todo ser humano tiene un propósito. Igualmente, cuando nosotros tenemos un propósito y tenemos una meta, estamos más cercanos a alcanzar el éxito. Entonces, la misión de esta plática es estimular a ustedes, que son compañeros de profesión, para mejorar y mantener las habilidades en el manejo del dolor y el uso seguro y predecible de los anestésicos locales. Sé que todos los que estamos aquí tenemos diferentes especialidades, algunos trabajamos la odontología general, otros exclusivamente alguna especialidad, pero todos, doctores, en general, considero que somos expertos en el manejo de dos cosas, de dolor y de estrés. Entonces, cada uno tiene su visión. Entonces, quiero compartirles un poco con la próxima lámina. Esta es una pequeña dinámica, la cual espero me puedan seguir. Les confieso que esta dinámica la hemos realizado en múltiples ocasiones en las conferencias que me ha tocado dictar y con muy buenos resultados. Es la primera vez que lo hacemos a través de vía electrónica, a través de un webinar, pero no dudo que pueda lograrse el mismo propósito. Entonces, en esta lámina van a encontrar una palabra, la vamos a leer todos en voz alta. Los que no puedan leerla en voz alta, háganlo mentalmente, pero por favor, síganme para darle validez a esta pequeña dinámica. Entonces, vamos a empezarlo a leer. Cuando yo les diga que se detengan, les voy a hacer una pequeña pregunta y traten de contestar lo más rápido posible, doctores. Ahí está la clave de este pequeño ejercicio. Entonces, les ayudo a leerlo, vamos a hacerlo todos juntos. Y dice blanco, 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 blanco. Bien, nos detenemos. Doctores, ¿qué toman las vacas? Bien. Si su respuesta, doctores, fue que las vacas beben o toman leche, bueno, les presento a Chencha. Chencha es la vaca del conocimiento y estos son los ojos que pondría Chencha si le dicen que una vaca toma leche, porque las vacas, doctores, no toman leche, las vacas toman agua. Entonces, el objetivo de esta dinámica o de este pequeño ejercicio es hacerlos ver que nuestro cerebro trabaja en muchas de las ocasiones de manera sistematizada. Estamos tan programados por diferentes maneras desde que hemos sido educados hasta que hemos sido educados por nuestros profesores en diferentes partes y ámbitos. Entonces, las respuestas programadas es una de las cosas que yo vengo a tratar de evitar, de tratar de quitar de su cabeza. Pasamos por el mundo a veces desapercibidos en un modo avión, diríamos nosotros, en un modo zombie, dirían muchos otros. Entonces es importante que despertemos, que nos demos cuenta de esa programación que tenemos, porque a la hora de transportar esta pequeña analogía o esta pequeña dinámica
a la práctica odontológica nos daremos cuenta pues de que pueden pasar muchas cosas. Bueno, Chencha nos dice, nunca debes olvidar que alguien alguna vez te dijo, ya eres un doctor. ¿Qué importancia tiene esta pequeña observación o este pequeño pensamiento que nos ofrece esta lámina? Nosotros, cuando aprendemos y nos desarrollamos como estudiantes, y estoy seguro que muchos estudiantes nos siguen aquí, para todos ustedes, recuerden que en algún momento de su carrera alguien les dirá que son ya un doctor. Entonces, nuestra responsabilidad como doctores es ejercer la práctica de la medicina bucal, no solamente ser dentista, ser técnico, sino ejercer la medicina bucal en toda su expresión. Y esto es una cosa muy importante, doctores, porque nuestra profesión ha sido subestimada en el área médica y esa parte la podemos observar nosotros, los que trabajamos en hospitales. Entonces, nuestra responsabilidad, nuestro objetivo y nuestro deber es ejercer en toda la expresión de la palabra la medicina oral. Bien, después de esta pequeña introducción, obviamente el tema de hoy es rompiendo paradigmas. Un paradigma es una creencia, es una enseñanza que ya tenemos previa y que se ha quedado tan arraigada con nosotros que a veces es difícil quitarla. Entonces, el día de hoy, nuestro webinar tiene como objetivo también romper esos paradigmas que se presentan de manera tan común en la práctica odontológica y son no solamente paradigmas nuestros, sino paradigmas de nuestros pacientes. Y bien, como todo ahora, pues existen modas, lo trendy, las dental trending topics, o sea, las cosas que están de moda en la odontología. Y bien, si me preguntan, yo soy un apasionado del manejo del dolor, un apasionado de mi especialidad, de las emergencias médicas, y por supuesto, algunos me dirían, ¿y por qué mejor no habla de otro tema, no? Entonces, temas de moda, ¿como cuál? Pues esta pequeña imagen que ven ustedes en pantalla, lo análogo versus lo digital. Estamos en una transformación completa de cómo se ejerce la práctica de la odontología, la práctica de la medicina, de todo lo que era análogo a todo lo que es digital. Ahora los sistemas digitales pues incluyen implantología, ¿okay?, la que es guiada por computadora, sistemas de ultrasonido para realización de ortodoncia rápida, guiada por computadora igualmente, sistemas de magnificación, iluminación, sistemas de control y manejo articular con filosofías como la gran filosofía del profesor Rod Williams. Y bueno, un saludo aquí al gran maestro Rocabado hasta la hermana República Chilena. Entonces, todo esto es lo trendy, todo esto es lo nuevo, ¿no? Pero para mí, la siguiente diapositiva es la diapositiva central de esta plática. La diapositiva central porque todo lo que hacemos recae en el valor de lo esencial. Si nosotros perdemos de vista lo esencial, las bases en la cual se fundamenta nuestra práctica diaria, seguramente estaremos un escalón abajo de nuestros colegas. Entonces, mis profesores, a quien guardo un gran cariño y un gran respeto, siempre me dijeron, prepárate. Entonces, nuestra responsabilidad es prepararnos durante nuestra universidad. Todos los alumnos que nos escuchan actualmente, los invito a poner su máximo esfuerzo para prepararse, porque una vez que han salido, que han realizado su carrera, vendrá la siguiente parte, que es adquirir experiencia. A lo largo de mi carrera, yo ya tengo ejerciendo la odontología desde que estudié 18 años, la cirugía maxilofacial casi 10 años. Entonces, la experiencia solamente te la va a dar el tiempo y solamente nos la darán los profesores. Entonces, los invito a todos siempre a acercarse a las personas que tienen más experiencia. Ellos tienen mucho que aportar. Y bueno, si nosotros estamos preparados y vamos adquiriendo experiencia con el paso del tiempo, finalmente lo único que nos falta es actualizarnos. Y todos los que estamos presentes aquí el día de hoy tenemos ganas de actualizarnos. ¿Por qué? Porque nos hemos permitido y regalado el tiempo para continuar creciendo. Y dentro de la actualización no podemos dejar de mano la tecnología. La tecnología nos aborda para un ejemplo claro, un clic. Estamos en una conferencia digital, lo cual hace 15 años esto no era ni siquiera pensado. En la actualidad, las herramientas del conocimiento están a un clic, solamente un pequeño esfuerzo para poder obtenerlas. Y bien, el manejo del dolor.
Entrando directamente en el tema, el cual nos compete el día de hoy, no tengo duda alguna de que el manejo del dolor se convierte en dos vertientes. Hay dos vertientes muy grandes a la hora de hablar de manejo del dolor. La primera es el manejo del dolor como un denominador común. Nosotros como odontólogos, especialistas, tenemos la responsabilidad de manejar adecuadamente el dolor. Quien lo hace adecuadamente tendrá un paso más cercano hacia el éxito, hacia tratamientos efectivos, tratamientos adecuados, tratamientos que volverán a nuestros pacientes felices. ¿Okay? Esa es la primera de esas vertientes, el manejo adecuado del dolor como un denominador común de la buena práctica del odontólogo. Y la segunda, bueno, el manejo del dolor como un diferenciador. Esto es algo súper importante. ¿Por qué es súper importante? Porque nuestros pacientes nos van a medir de diferentes formas. Y la manera más frecuente en cómo nos mide un paciente es hablando o comentando cómo fue su experiencia en cuanto al dolor a la hora de sentarse en el sillón dental con nosotros. Entonces, definitivamente esto es un diferenciador. Este diferenciador puede hacer que nuestro paciente abandone nuestra clínica y vaya con la del vecino. Entonces, nuestra misión, nuestra responsabilidad es prepararnos lo mejor posible en esta área. Un área que tiene mucha tecnología y áreas en los que se puede mejorar aún. Bien. Como platicábamos, ¿qué es lo que más temen los pacientes cuando nos visitan? Obviamente, el dolor es la número uno. Y platicaba con colegas antes de realizar este webinar, y bueno, todos coincidíamos que la principal causa de por qué nos temen los pacientes, bueno, es el dolor, pero no me cabe la menor duda que es la cavidad oral, como está muy cerca de todos los sentidos que tenemos, es decir, vemos, observamos todo lo que viene hacia nuestra boca, nos permite olfatear ese clásico olor a eugenol que tienen los consultorios dental. El doctor Molano hablaba de la aromaterapia y todas las herramientas que se pueden realizar para poder controlar esas sensaciones. Y luego tenemos la audición, el ruido, el clásico ruido de nuestra pieza de mano. Entonces, la percepción de los sabores y, por supuesto, la percepción del sentido del tacto, ¿ok? Entonces, para seguir avanzando, nuestros pacientes, la gran mayoría de las veces, vienen con miedo, con estrés. Entonces, nosotros nos tenemos que convertir en unos expertos en el manejo del estrés. Y esto, sin duda alguna, nos acercará más a buenos resultados con nuestros pacientes para que esa sala de espera se encuentre siempre llena, ¿no? Y bueno, este tipo de imágenes clásicas, tenemos que tener cuidado con los detalles, doctores. Si nosotros, en nuestra práctica, yo insisto mucho con mis asistentes, debemos de cambiar nuestro idioma frente al paciente. No podemos decirle aguja a la aguja, no podemos decirle bisturí al bisturí. Tenemos que modificar todo ese tipo de detalles y vamos a cuidar el miedo y el estrés. Y si nosotros cuidamos el estrés, estaremos más cerca de prevenir una emergencia. Como les platicaba, una de las conferencias que más me toca dictar y que me apasiona muchísimo son las emergencias médicas en la consulta dental. Y no tengo duda alguna que el mejor tratamiento de una emergencia es prevenirla. Entonces, ¿cómo podemos prevenir una emergencia? Cuidando el primer detonante de esta, que es el estrés. Y bueno, herramientas tan importantes como una historia clínica no pueden ser obviadas. Esto es un cuestionario que debemos de utilizar siempre, y esto nos acercará más a conocer a nuestros pacientes, a conocer el estado de salud aparente de un paciente y automáticamente a disminuir el riesgo de complicaciones. La incidencia de las emergencias médicas, bueno, tenemos una incidencia, pues, podría decirse baja. Sin embargo, dentro de todas las cosas que nos pueden pasar, el síncope es la principal, abarca más del 50%. Entonces, un paciente se puede desmayar por muchas cosas, desde la simple situación de tener un síndrome de hiperventilación por estrés o alguna cosa tan sencilla como la hipotensión postural, una persona que está recostada durante horas bajo tratamiento y nosotros los levantamos de manera súbita y nuestro paciente se marea. No me van a decir que alguno de ustedes no ha tenido algún evento de este tipo, porque todos en algún momento lo hemos tenido. Tal vez no nos hemos dado cuenta. Y bien, el tipo de tratamiento de riesgo de una emergencia, bueno, para concluir rápidamente con esto, hay un denominador común: extracción dental y tratamientos de conductos, endodoncias, comparten
como similitud que se realizará técnicas de anestesia. Entonces, todos aquellos pacientes que tengan o que necesiten técnicas de anestesia estarán más cerca de padecer una emergencia, de ahí la importancia de prevenirla. Y bien, ¿los anestésicos locales son drogas seguras? No tengo la menor duda. Los anestésicos locales tal vez son el fármaco más seguro que existe en el mercado. Sin embargo, encontramos una serie de variantes que lo pueden volver no tan predecible. Entonces, durante la plática iremos desarrollando esa seguridad de los anestésicos y esa tecnología que ha agregado, por ejemplo, Ceptodon para hacer el tipo de anestesia, una anestesia segura, una anestesia predecible. ¿Okay? La importancia del cartucho dental. Todos los cartuchos dentales tienen un contenido. El contenido de este cartucho dental lo podemos observar en la diapositiva. Todo anestésico local va a compartir una sal, la cual hay diferentes tipos de sales. Algunos, o la gran mayoría, se les agrega un vasoconstrictor y tienen conservadores, al igual que un vehículo donde es transportado todas las sustancias que mencioné anteriormente, ¿no? Y bueno, hablando de la odontología mexicana, nosotros tenemos hechos, tenemos que hablar de hechos. En Estados Unidos, el manejo del dolor se utiliza con herramientas tan importantes como el óxido nitroso. Para ser honestos, en la República Mexicana no utilizamos el óxido nitroso. Ahora se están ofertando por ahí cursos. Debemos de tener cuidado con esto. El óxido nitroso es un gas muy noble que se puede utilizar de manera muy segura, pero debemos de tener una curva de aprendizaje importante para poder dar ese paso hacia adelante. Mientras tanto, nosotros seguiremos con nuestras técnicas sedación versus distracción. Nuestros doctores son expertos o nosotros somos expertos a la hora del manejo de la conducta, el manejo del estrés. Y esto es hecho en México. Bien, hablando directamente del tema, tenemos que tocar algunas generalidades del anestésico local. Son drogas que se van a tener una distribución total. Esto es muy importante porque a la hora de que se infiltre un anestésico local, ustedes deben de tomar en cuenta que ese anestésico local va a entrar al torrente sanguíneo. Y al entrar al torrente sanguíneo puede causar diversas situaciones que tenemos que controlar, ¿ok? Todos son neurotóxicos, es decir, tienen afinidad por receptores en la membrana nerviosa, pero son reversibles, ¿no? Y los anestésicos locales, cuando entran al torrente sanguíneo, son metabolizados, es decir, son inactivados de una manera diferente. El mecanismo de acción, seguramente ustedes ya conocen el mecanismo de acción, pues finalmente un anestésico local tiene como misión prevenir la realización de un impulso nervioso. ¿Cómo lo hace? Bueno, evitando la entrada de iones sodio al interior de la célula, evitando la despolarización, entrando o bloqueando esa llamada o tan famosa bomba de sodio-potasio, ¿no? Entonces, si nosotros evitamos una despolarización, tenemos controlado el impulso nervioso y por lo tanto no tendremos dolor. Y aquí tenemos a los canales de sodio, potasio. Aquí hay muchísimas cosas que agregar. ¿Okay? Lo haremos de manera muy básica para poder continuar con nuestra plática, nuestro webinar. Y bueno, el orden de afectación sensorial, después de que un anestésico local es infiltrado, primero eliminará el dolor y después las sensaciones de temperatura, el tacto, la presión. Y viceversa, cuando la recuperación de la anestesia inicie, lo primero que va a recuperar el paciente pues va a ser la presión, el tacto, el calor, el frío y al final el dolor. Esta situación es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros realizamos extracciones dentales. Entonces, a la hora de realizar una extracción dental, nuestro paciente puede tener totalmente adormecidos los tejidos blandos, el labio inferior, cosas que nosotros podemos considerar como una técnica anestésica efectiva y apenas estamos trabajando con una técnica de un elevador, hacemos un poco de presión y nuestro paciente se queja. Y esto es porque finalmente las fibras nerviosas donde se ven más afectadas por el anestésico local son las pequeñas fibras, las mini fibras nerviosas, y estas son las fibras del dolor. Las fibras de presión y tacto son fibras más gruesas que necesitan un mayor tiempo y mayor solución anestésica para poder ser controladas. De aquí esa es la respuesta de por qué a veces nuestros pacientes siguen persistiendo con dolor a la hora de que realizamos presión en extracciones dentales. Y bueno, perdón, regresando a esto, si nosotros hablamos de afectación sensorial y hablamos de la recuperación de estas sensaciones, nosotros debemos de cuidar bastante el tipo de anestésico que utilizaremos y porque existen anestésicos de diferente duración.
Bien, las características ideales de un anestésico local, bueno, hay anestésicos locales de todo tipo. Nosotros debemos de reunir características muy básicas y las reúnen casi todas las amidas, pero con diferentes variables. Todos deben de tener una toxicidad temporal, es decir, deben ser reversibles, deben de permanecer lo menor posible en el torrente sanguíneo, y al permanecer en la sangre un tiempo corto, lo vuelve la capacidad de producir efectos adversos menores. O sea, un efecto adverso se presenta en aquellos anestésicos que no se eliminan tan rápido. Por eso ocupamos la rápida eliminación de nuestros anestésicos locales. Y nuestro metabolismo, es decir, cómo se degrada esa droga que entra al organismo. Bueno, existen dos tipos de metabolismo de acuerdo a la estructura química de nuestros anestésicos locales. Tenemos ésteres, amidas, ya conocidos por ustedes. Los ésteres se metabolizan 100% en el plasma, en la sangre, por pseudocolinesterasa, y tienen una detoxificación muy rápida, es decir, es rápidamente eliminado. Y las amidas, por lo contrario, es un proceso mucho más lento, donde intervienen enzimas, microsomales, y se eliminan de una manera más retardada, ¿no? La estructura química de la articaína. Bueno, la articaína es el día de hoy nuestro acompañante principal. ¿Por qué? Porque la articaína comparte características de un éster y de una amida. Y al compartir esta estructura química, las características de un éster y de una amida, le brinda la seguridad completa que ofrecen este tipo de anestésicos tipo amida, con una característica elemental del éster, ¿ok? Que se llama anillo de tiofeno, que ya hablaremos de él. Entonces, la articaína, al metabolizarse principalmente o casi en más del 95% en la sangre, se elimina rápido del organismo. Entonces, esto es súper importante, doctores, porque cuando hablamos de seguridad de anestésico local, lo que nosotros estamos deseando es que un anestésico local se elimine rápido. Y bueno, entrando directamente ahora sí, rompiendo paradigmas, no solamente paradigmas de nosotros, sino también los paradigmas de nuestros pacientes, iremos desarrollando uno por uno durante el transcurso de esta charla. Espero que sean de su agrado, espero que sean de utilidad, y realmente creo que podemos todos obtener algo de beneficio de este webinar. Primer paradigma. Un ejemplo muy común en la práctica dental. El anestésico no funciona en pacientes con inflamación o infección. Algo que nos comentan de manera muy común los doctores con los cuales trabajamos, algo que en lo personal también me ha sucedido en múltiples ocasiones. ¿Por qué? Porque finalmente casi todos convivimos con infecciones. La caries dental es un proceso infeccioso. Por lo tanto, una caries dental que provoca una pulpitis irreversible aguda está presentando un proceso inflamatorio. Y de ahí podemos encontrar que ese proceso inflamatorio se puede transformar en un proceso infeccioso, dificultando nuestras técnicas de anestesia. Entonces, hablando antes de infección o inflamación, tenemos que tocar un tema que es la taquifilaxia. La revisión bibliográfica, muchos de los temas, muchos de las revistas o artículos que revisamos hablaban de que la taquifilaxia se presenta de manera muy poco frecuente en anestésicos locales. Sin embargo, el profesor Stanley Malamed lo maneja, y debemos de tener en cuenta este aspecto, ¿ok? Y yo les hago una pregunta. ¿A ustedes no les ha sucedido que administran algún tipo de anestésico y lo administran y lo vuelven a administrar y administrar en el momento de un acto operatorio, y llega un momento en donde nuestro paciente se estanca? Bueno, este fenómeno se le llama taquifilaxia, ¿ok? Y es la disminución gradual de un efecto administrado de manera continua por ese fármaco, ¿no? Durante un periodo corto de tiempo. Entonces, ¿cómo podemos resolver la taquifilaxia? Antes de que nosotros, primero debemos de elegir un anestésico local adecuado, pero cuando estamos realizando la técnica infiltrativa de anestesia y permitimos que ese paciente tenga la pérdida por completo de las sensaciones y el dolor, antes de que el paciente inicie, si son tratamientos prolongados, inicie con un nuevo cuadro de dolor, la sugerencia es reinfiltrar, ¿okay? Volver a infiltrar. Y bien, tenemos mediadores químicos del dolor e inflamación. Nosotros sabemos que tenemos una cascada inflamatoria que viene desde la fosfolipasa 2, que pasa por el ciclo del ácido araquidónico, la lipo, la ciclooxigenasa, y nos van a dar como resultado pues, sustancias como las prostaglandinas y leucotrienos, que son mediadores químicos de la inflamación y el dolor. Entonces, aquí tenemos
ejemplos de todos estos, ¿no? ¿Qué importancia tiene las prostaglandinas, por ejemplo, que son mediadores del dolor? Bueno, que nosotros debemos de tomarlas en cuenta porque estas se van a liberar cuando tenemos un proceso de pulpitis irreversible aguda, un proceso de una infección, de igual manera los leucotrienos y sustancias como el tromboxano A2. Entonces, aquí hablando para mis colegas endodoncistas, ellos manejan muchísimo esta teoría de la sensibilización central. Es una teoría que habla de que todo paciente que tiene sensibilidad y dolor en los tejidos pulpares enviará impulsos trigeminales hacia el cerebro, lo que aumentará la excitabilidad de las neuronas centrales y nos dará un estado, doctores, que se llama hiperalgesia. Y este estado de hiperalgesia es una situación muy complicada. ¿Por qué es muy complicada? Porque el estado de hiperalgesia definitivamente puede generar complicaciones a la hora de realizar el control adecuado del dolor. Entonces, ¿cuál es la solución, doctores, para controlar procesos como una pulpitis irreversible o procesos que vemos muy comúnmente en la práctica diaria? Les voy a presentar unas láminas de unos pacientes que me permitieron ponerlos en esta pequeña charla, todos vistos de manera institucional. Entonces, donde vemos procesos infecciosos. Este tipo de procesos infecciosos son muy comunes, nos van a llegar constantemente en nuestro consultorio dental, y el reto principal para el manejo de este tipo de pacientes con procesos inflamatorios, infecciosos, con acúmulo de material purulento, gas, etcétera, será el manejo del dolor. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos o qué estamos haciendo para el manejo del dolor de todos estos pacientes? Y encontraremos pacientes como él, de una edad joven, ¿okay? Otro paciente, procesos inflamatorios importantes, que abarcan los tejidos blandos. En algunos casos, en la gran mayoría, solamente van a ser procesos localizados a los tejidos dentales, algunas veces van a afectar a la mucosa y en otras más a los tejidos blandos, como actualmente, como estamos viendo en las diapositivas. Y veremos pacientes de todas las edades. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de conocer a nuestro anestésico local, conocer la anatomía de ese anestésico, ¿ok? Cómo funciona, de qué manera funciona. ¿Por qué? Porque todos nuestros pacientes son diferentes. Es decir, nunca veremos un caso clínico igual porque nuestros pacientes no son iguales, doctores. Y esta es una parte elemental a la hora de elegir un anestésico local. Entonces, tenemos pacientes de todas las edades. Y aquí tenemos a este pequeño chiquito que llegó con un proceso infeccioso importante, con una molar temporal, con un proceso inflamatorio y rictus de dolor. Este niño estaba sufriendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para controlar el dolor cuando nos enfrentemos a procesos infecciosos o procesos inflamatorios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para permitir trabajar con nuestros pacientes, realizar tratamientos dentales seguros, sin dolor, incluso abordajes extraorales con un control de la analgesia completo, un control de la sensibilidad completo y tener al final resultados felices como este pequeño amigo que nos acompañó el día de hoy amablemente en esta plática? Entonces, soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que nosotros podemos ofrecerles a nuestros pacientes para poder resolver este tipo de casos y que no padezcan dolor? ¿Ok? Entonces, número uno, conocer nuestro armamentario de anestésicos locales, Medicaín, Scandonest. Medicaín tiene la gran propiedad de que platicábamos hace rato, de tener una gran solubilidad de lípidos. Recordando que la solubilidad de lípidos es lo que nos va a dar el onset, la latencia, el inicio de nuestro anestésico local. Nos va a brindar también la potencia. Entonces, necesitamos anestésicos locales que tengan mayor solubilidad de lípidos, que sean estables, que su pH sea lo más cercano al fisiológico. Y bueno, si ponemos al principal participante el día de hoy aquí en este webinar, tenemos a la articaína. Y tenemos que hablarlo porque la articaína finalmente comparte en su estructura química el anillo de tiofeno. Y el anillo de tiofeno es como el anillo de poder de la Tierra Media, de esa fantástica literatura del profesor Tolkien. Entonces, ¿por qué es el anillo de poder? Porque finalmente nos brinda una mayor solubilidad de lípidos, doctores. Entonces, cuando coloquemos anestésicos locales en procesos infecciosos y procesos inflamatorios, definitivamente tendremos resultados
mucho más prometedores con técnicas con medicaína, articaína, en sus diferentes concentraciones. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos para controlar? Aquí está la lámina que les mencionaba acerca de los pHs fisiológicos. Entre más fisiológico, más cercano a ese 7.3, que es nuestro pH neutro, sea el anestésico local, mucho mejor efecto va a tener, porque tendrá una mayor solubilidad de lípidos, causará menos dolor a nuestros pacientes a la hora de ser infiltrado. Entonces, busquemos estos pequeños detalles que a nuestros pacientes les van a favorecer y que definitivamente nos van a favorecer a nosotros también, porque ellos regresarán sin lugar a duda a seguir atendiéndose. Entonces, les presento la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva habla sobre el uso de buffers, de amortiguadores, de sustancias que cambien el pH de nuestro anestésico. Si hablábamos que el pH de la lidocaína es un pH muy bajo, un pH de 3, y nosotros colocamos un anestésico local en un proceso infeccioso, inflamatorio, donde nuestro medio tisular es muy ácido, entonces la situación que tendremos es que la parte ionizada de ese anestésico local pues predominará, y por supuesto nuestro anestésico local no tendrá la penetración adecuada. ¿Qué es lo que hacemos en las instituciones donde no contamos, por ejemplo, con articaína? Bueno, técnicas de bufferización. Agregamos sustancias que alcalinizarán nuestro pH. El doctor Stanley Malamed describe en su técnica de Buffering Local Anesthetics in Dentistry, la técnica que él utiliza para bufferizar un tejido. Las ventajas que tiene colocar una sustancia como el bicarbonato de sodio es que disminuye el dolor al infiltrar. ¿Por qué? Porque finalmente alcalinizamos el pH. Reduce la lesión tisular. Todo anestésico local que tenga un pH ácido puede llegar a causar lesión tisular, y esto será importante siempre. Y la latencia se verá mejorada, es decir, tendremos un efecto más rápido. Este es el dispositivo Onpharma que utilizan en Estados Unidos, donde tiene bicarbonato de sodio, es agregado al tejido antes de realizar el proceso de anestesia para alcalinizar el medio. Nosotros en la República Mexicana no contamos con este dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, Made in Mexico, hecho en México. Esto es una pequeña lámina donde muestra lo que hacíamos o lo que estamos haciendo en las instituciones donde no contamos con anestésicos de calidad como Medicaín. Entonces, tenemos que agregar bicarbonato de sodio al 7.5%, que es un medicamento administrado por vía intravenosa de manera más común, y lo administramos en una concentración, en una cantidad más bien de 0.8 mililitros, es decir, en un tercio del cartucho dental, y de esta manera tenemos un mejor nivel de penetración. Bueno, pero todo este proceso lo podemos evitar si nosotros utilizamos anestésicos con pHs más estables. Y bueno, aquí parte de la literatura que les he compartido a través de esa liga que hablábamos. No quiero molestarlos mucho con artículos. Entonces, continuaremos. Y bueno, por supuesto, aparte de elegir adecuadamente un anestésico local, tenemos que elegir una técnica correcta. Entonces, cuando tengamos un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio, doctores, es muy importante que a la hora de infiltrar nuestro anestésico nos alejemos del sitio de la infección. ¿Cómo podemos hacer esto? Mediante bloqueos. ¿Okay? Un bloqueo mandibular alto, un bloqueo, una técnica, por ejemplo, de Gauge nos permite realizar una anestesia bastante adecuada. Sin embargo, bloqueos como el nervio alveolar inferior funcionan bastante bien. En la parte superior, bueno, tendremos como bloqueo ahí el nervio infraorbitario. Utilicemos y alejémonos del proceso inflamatorio e infeccioso a la hora de realizar nuestras técnicas. Hay que preferir los bloqueos antes que las técnicas infiltrativas a la hora de manejar una infección. Y bien, ahora, dentro de esa revisión bibliográfica que hemos realizado y dentro de lo que hacemos en nuestra práctica diaria, manejamos el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Si nosotros utilizamos drogas como el ibuprofeno, como el ketorolaco, incluso paracetamol, previo al tratamiento dental en pacientes con pulpitis irreversible y pacientes con procesos infecciosos, está comprobado que disminuye ese estado de hiperalgesia que platicábamos en la teoría de sensibilización central. Entonces, la solución para esa situación de sensibilización central es premedicar a nuestro paciente con un AINE. ¿Okay? Tenemos una gran cantidad de antiinflamatorios no esteroideos. En lo particular, yo utilizo de manera bastante segura el ibuprofeno, el dexketoprofeno, el ketorolaco, sin mayor
sin mayor complicación. Pero bueno, tendremos aquellos pacientes también que son alérgicos a los AINES y tenemos como herramientas accesorias los fármacos que pertenecen a la familia de los opiáceos sintéticos, como el tramadol, que se puede utilizar con bastante seguridad. Y bueno, el uso previo de esteroides, aquí quiero hacer un paréntesis porque está publicado que el uso de esteroides se ha utilizado de manera efectiva en el manejo de la pulpitis irreversible, pero tenemos que considerar que los esteroides como la dexametasona, como la prednisona, son medicamentos que causan algo de disminución en la quimiotaxis, causan algo de depresión leucocitaria. Entonces los esteroides, doctores, están contraindicados en procesos infecciosos. ¿Por qué? Porque podemos mejorar tal vez la situación inflamatoria, pero vamos a disminuir el tapizado leucocitario, el tapizado de macrófagos que tanto necesitamos para controlar un proceso infeccioso. Entonces, uso de AINES previo a tratamientos, adelante, doctores, todo lo que necesiten. Y ven, el paradigma número 2, utilizo el mismo anestésico local dental para todos mis pacientes. Eso es algo muy común. Para todo mal, mezcal, y para todo bien, también. Frase muy mexicana. Entonces, no. La sugerencia es siempre utilizar anestésicos locales de acuerdo a las características de nuestros pacientes. Ya sabemos que interrumpen de manera temporal la conducción nerviosa, y estos son los conceptos básicos que les platicaba. La latencia, que es la capacidad de ese medicamento para actuar de acuerdo desde su administración hasta que causa un efecto. La potencia, que es la cantidad de anestésico que se necesita. Y aquí les pongo entre paréntesis, menos es más, porque ya hablaremos de la articaína en su momento, en este pequeño menos es más. Y la duración, la unión a proteínas es muy importante, sobre todo en la paciente embarazada, recordando que la paciente embarazada necesita anestésicos que se unan a las proteínas y que no queden partículas libres de ese anestésico local para que no causen efectos placentarios o teratogénicos. ¿Okay? Y bien, vida media, doctores. La vida media de la articaína es muy corta, de acuerdo al metabolismo. Si recuerdan, hablábamos que que la articaína se metaboliza totalmente por el plasma, por la pseudocolinesterasa, a diferencia de los anestésicos como la lidocaína, la prilocaína, que su metabolismo es más lento, se realiza en el hígado. Entonces, si nosotros administramos articaína, tendremos 27 minutos para que tengamos el 50% de nuestro fármaco afuera del organismo, fuera del torrente sanguíneo. Entonces, si platicamos, la articaína tiene la capacidad de ser menos tóxica por su capacidad de eliminarse rápido, ¿no? 3.3 veces más rápido. ¿Ok? Muy bien. Bien, dentro de su estructura química podemos clasificar a los anestésicos locales como ésteres y amidas. Para todos los alumnos que nos siguen a través de este webinar, quiero darles un pequeño tip. Siempre que hablemos de amidas, encontraremos una pequeña I antes del término caína. Entonces, mepivacaína, lidocaína, bupivacaína, ropivacaína, articaína son amidas. Todos los que no tengan una I antes del término caína serán ésteres, ¿no? Como la benzocaína tan utilizada. Y los podemos clasificar de acuerdo a su duración, corta, intermedia, larga. ¿Ok? Y bueno, obviamente que podemos utilizarlos de acuerdo a las características del tratamiento que realizaremos. Es decir, si yo no necesito que mi paciente permanezca anestesiado por más de 20 o 40 minutos, entonces utilizaremos anestésicos locales sin vasoconstrictor. ¿Ok? La articaína tiene una latencia muy corta y esto es algo muy importante y nos da una muy buena anestesia pulpar, una buena anestesia en tejidos blandos que nos permite esa analgesia posterior a tratamientos un poco más invasivos. Y duración prolongada, aquí casi no utilizamos la bupivacaína. De hecho, la bupivacaína no se utiliza en México como anestésico local, pero bueno, está utilizada de manera bastante segura en post-infiltraciones después de tratamientos quirúrgicos amplios para que el paciente permanezca anestesiado de 10 a 12 horas sin ningún problema. Y bien, aquí les traigo un pequeño artículo. La hialuronidasa está utilizándose ahora de manera muy común. La hialuronidasa es una sustancia que se utiliza muy comúnmente en los anestésicos locales oftálmicos. Entonces, ahora se han creado artículos o se han elaborado artículos de manera muy brillante estudiándola. ¿Por qué? Porque permanece el anestésico local durante más tiempo si nosotros agregamos hialuronidasa previo al tratamiento. Bien, el paradigma número 3, muy clásico, y esto es de nuestros pacientes.
Nuestros pacientes llegan a nosotros a consulta y nos dicen, doctor, el anestésico no funciona conmigo. Póngame mucho anestésico porque no funciona conmigo. Bueno, ¿qué es lo que sucede en este tercer paradigma y de lo que tenemos que hablar? Porque es súper importante esta situación. Nuestros pacientes no deben padecer dolor, doctores. Entonces, nuestra misión principal es tener tratamientos libres de cualquier molestia. Entonces, a la hora de ver este tipo de situaciones o paradigmas, tenemos que romperlos. ¿Y cómo lo podemos romper? Eligiendo un tipo de anestésico. Y para poderlo elegir debemos conocerlo. Debemos cuantificarlo adecuadamente y esto es una parte vital, ¿ok? Paracelso decía, todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis, ¿no? Entonces, y elegir una técnica adecuada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que conocer el tipo de procedimiento que realizaremos. No es lo mismo hacer una restauración simple en algún diente que realizar un procedimiento de un implante dental o realizar un procedimiento de una extracción quirúrgica dental, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta la duración del procedimiento y las características de nuestro paciente, ¿ok? La cantidad adecuada, esto es muy importante, esto no lo debemos olvidar. Esta es una diapositiva de las centrales de nuestra charla. La articaína debe ser cuantificada a 7 miligramos por kilogramo de peso, ¿ok? Esta es nuestra dosis máxima. ¿Qué es lo que sucedía, por ejemplo, con la lidocaína dosificada a 7 miligramos por kilogramo de peso? Bueno, que la lidocaína, cuando quitamos nosotros un elemento importante del anestésico como la epinefrina, disminuye significativamente la cantidad que necesitamos infiltrar. Entonces aquí entra otro anestésico local como mepivacaína, Escandonest. Escandonest tiene la propiedad, una propiedad de disminuir o no ser tan vasodilatador, lo que nos permite administrarlo de manera segura y de manera efectiva sin un vasoconstrictor. Y aquí lo vemos, la mepivacaína al 3%, a casi la misma dosis que si tuviese un vasoconstrictor. Y bueno, tenemos que elegir nuestras técnicas adecuadas. La gran mayoría de nosotros elegimos las técnicas infiltrativas porque las consideramos más predecibles, ¿ok? Versus los bloqueos. Y bueno, aquí tenemos un pequeño estudio. Bueno, se han hecho estudios de todo. Stanley Malamed habla sobre la posición en que debemos anestesiar a nuestros pacientes. Yo, hablando de emergencias médicas, les aconsejo anestesiar a nuestros pacientes en posición supina, principalmente para evitar un proceso de alguna emergencia. Sin embargo, Stanley Malamed habla de anestesiar a nuestros pacientes en posición supina y después ponerlos sentados en Fowler para una más rapidez de nuestro efecto anestésico. Y bueno, todos nos enfrentaremos en algún momento de nuestras vidas cuando realizamos técnicas de anestesia al mandibular slump. Hay pacientes, doctores, que en el día menos pensado, después de haberle realizado o atendido 5 o 6 veces, no funcionará nuestro anestésico y debemos de tomarlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque ese anestésico local que no funciona es un anestésico que puede ser con una situación de factores, una confluencia de factores. Entonces, tal vez ese día de ese mandibular slump debemos de reprogramar nuestra cita. Es totalmente válido. Y bueno, un término muy interesante como la cronobiología. No puedo entrar a hablar de un tema tan bonito, tan apasionante como la cronobiología. La cronobiología nos habla acerca de los ciclos circadianos, la aparición del sol, cuando entramos en un periodo de sueño profundo, cuándo y a qué hora del día es la hora que tenemos una presión sanguínea más elevada, que esa es las 6 de la tarde, cuando tenemos un estado máximo de alerta en un paciente con pulpitis irreversible, si lo citamos a las 9 o 10 de la mañana en un estado de alerta máxima, seguramente tendremos fracasos en nuestras técnicas de anestesia. Pacientes con hipertensión arterial descontrolada, tenemos que citarlos temprano en la mañana porque sabemos que a las 6 de la tarde es el máximo pico de presión arterial. La cronobiología es una cosa muy interesante. Bien, para cumplir con los horarios que se han solicitado para este webinar, continuaremos. Entonces, nuestro paradigma número 4 habla sobre los vasoconstrictores. No se puede utilizar un vasoconstrictor en el paciente médicamente comprometido. No hay cosa más falsa. Se puede utilizar, sin duda alguna. Los vasoconstrictores tienen funciones específicas. ¿Por qué? Porque todos los anestésicos son vasodilatadores. Recordemos, el que menor vasodilatación causa es el Escandonest. Se puede utilizar adecuadamente si necesitamos realizar tratamientos sin vasoconstrictor. Bueno, la adrenalina es una amina endógena producida en la médula suprarrenal
y tiene funciones vasoactivas, es decir, va a aumentar la frecuencia cardíaca, el cronotropismo, va a aumentar la tensión arterial y va a causar broncodilatación. Entonces, si nosotros administramos una adrenalina exógena como el vasoconstrictor, debemos de tener cuidado. Siempre el anestésico local sin vasoconstrictor pues se va a incrementar su absorción, es decir, va a tener mayor toxicidad porque se absorberá más rápido en el plasma. Disminuye la profundidad, la duración de nuestro anestésico si no tenemos ese vasoconstrictor, incrementa el sangrado porque todo anestésico local es vasodilatador. Y los efectos deseables de nuestro vasoconstrictor es que disminuye la velocidad de absorción y niveles en plasma, por lo tanto lo hace más seguro y menos tóxico, aumenta la duración, disminuye el sangrado, cosa tan importante en los que participamos en situaciones quirúrgicas y de extracciones, y disminuye la perfusión, ¿ok? Para no entrar en este tema tan largo, quiero decirles dos cosas. 0.036 miligramos a 0.54 miligramos de adrenalina es lo que podemos administrar de manera segura, según la Asociación Americana del Corazón, según la Asociación Dental Americana. Entonces, no podemos pasar de más de 2 cartuchos, si se fijan. Pero encontramos aquí la presentación de Medicain 1/200,000. Que nos ofrece la oportunidad de dar menos vasoconstrictor a nuestros pacientes y aumentar la cantidad del mismo que podemos administrar de una manera segura en pacientes con afecciones cardiovasculares. Y recuerden, como toda situación, todo componente del anestésico tiene sus riesgos. La reacción epinefrina puede causar una sobredosis. Fíjense algo muy interesante nada más para tocar en esta diapositiva. Anestesia dental versus hilo retractor. Tengan cuidado con el uso de hilos retractores con epinefrina o adrenalina como vasoconstrictor. Prefieran mejor las situaciones como elementos como la plata o otro tipo de cosas que no causen vasoconstricción, porque está reportado que las sobredosis son más comunes por el hilo retractor. Una cosa muy curiosa. Soluciones, bueno, utilización de anestésicos con porcentajes bajos de vasoconstrictor, como Medicain 1/100,000. Uso de anestésicos sin vasoconstrictor, como Escandonés, que causan una mínima vasodilatación. Y cartuchos de vidrio, los cuales nos permiten visualizar adecuadamente cuando estamos infiltrando, que no hagamos una inyección intravascular accidental. Y siempre prevención, doctores, tomen un registro de tensión arterial, signos vitales, hagan una historia clínica y después elijan su anestésico local de acuerdo a lo que encontraron y la técnica adecuada, siempre aspirando, porque no queremos situaciones como esta, ¿no? Donde tenemos inyecciones intravasculares accidentales y por lo tanto mayor predominio de emergencias médicas. Si se presenta la emergencia médica, bueno, tenemos protocolos. Esta plática se quedará grabada a través de YouTube y las plataformas. Aquí es parte de los protocolos que nosotros utilizamos a la hora de hablar de cursos de emergencias médico-dentales. Y siempre el primer paso es posición, ¿ok? Un paciente con una reacción epinefrina hay que ponerlo en una posición cómoda, ¿ok? Y bueno, no olvidemos, si los pacientes entran en un estado de estrés, donde hay un requerimiento mayor de oxígeno y tienen angina de pecho, podemos tener dolor torácico y tenemos que tener cuidado con el máximo enemigo de los odontólogos. El dolor torácico que puede ser causado por un infarto agudo del miocardio, por un mal control de nuestro vasoconstrictor. A esos pacientes hay que darles la mano. ¿Okay? Y bien, este es otro tema muy interesante. Los anestésicos locales causan muchas alergias. ¿Causan muchas alergias? Para mí no. De hecho, los anestésicos locales son muy seguros. En la actualidad, la tecnología que utiliza Cepton es tecnología libre 100% de látex, cartuchos libres 100% de látex, cartuchos libres de metilparabeno, que era un conservador muy utilizado y era el responsable número 1 de situaciones de alergia, y la utilización de bisulfito de sodio. Aquí sí les pediría que tuvieran cuidado. Todos aquellos pacientes con reportes a alergias a frutas, verduras, por las cuales son conservadas con bisulfito de sodio, pueden llegar a tener alergia a un vasoconstrictor, porque el bisulfito de sodio se utiliza para preservar el vasoconstrictor, doctores. Bueno, aquí tenemos la clasificación de Helicombs de hipersensibilidad. Y nosotros tenemos que tener cuidado con la número 1, la hipersensibilidad anafiláctica o inmediata, ¿no? Bueno, aquí tenemos los signos y síntomas de una situación de una alergia. Y nosotros, en los cursos de emergencias médicas, enseñamos al odontólogo a resolver situaciones de emergencia a través del uso adecuado de anestésicos locales libres de látex, de los anestésicos locales libres de metilparabeno,
Y bueno, este es un pequeño esquema. Por ejemplo, me han llegado pacientes en la consulta institucional donde tenemos que ver pacientes que tienen historias de anestesia, alergia anestésico local, los cuales no podemos comprobar. Entonces, enviamos a nuestros pacientes a una valoración preoperatoria con un alergólogo, quien sugiere este tipo de esquemas antianafilácticos para evitar las situaciones de alergia. Y bueno, hay diferentes tipos de complementos anestésicos, como el uso de tramadol con adrenalina como sustituto de un anestésico local, entre otros. Y bueno, el manejo de la emergencia lo tendrán ustedes en la diapositiva para poder seguir avanzando, ¿ok? Pero recuerden, toda emergencia médica que se presente de tipo alérgico y se convierta en una anafilaxia, no hay tratamiento más que el uso de adrenalina, la cual tiene propiedades broncodilatadoras. Y este es el famoso EpiPen, el cual es un autoinyector de adrenalina muy utilizado en Estados Unidos. En la actualidad, el gran problema del EpiPen es su costo. Esto es lo que cuesta actualmente. Muchos decimos, bueno, si no puedo comprarme 2 o 3 cajas de anestésico, no voy a poder comprarme un EpiPen que cuesta $500. Entonces, la solución es EpiPen made in o hecho en México, ¿no? Una jeringa, un cartucho, una ampolleta de adrenalina y una jeringa de insulina para dosificar adecuadamente nuestra ampolleta de adrenalina. Si es necesario, la podemos mantener precargada. El gran problema de tener una adrenalina precargada es que nos dura aproximadamente una semana sin antes no ser inactivada. Entonces hay que estarla cambiando. Y bueno, no olvidemos que la reacción alérgica más común es el látex y el metilparabeno es el causante de reacciones alérgicas. Actualmente ya los anestésicos se realizan libres de metilparabeno. Bien, el paradigma número 6, este es un paradigma importante, quiero también mencionarlo. ¿Por qué? Porque se ha escrito demasiado en la actualidad acerca de técnicas anestésicas que suplementen a los bloqueos mandibulares, ¿ok? Entonces, es necesario siempre realizar técnicas anestésicas por bloqueo en extracciones de molares mandibulares. Bueno, primero tenemos que conocer la anatomía. Un punto elemental, doctores, a la hora de realizar una técnica de anestesia para que sea efectiva es hacer una valoración previa a nuestro paciente. Así como nosotros hacemos una historia clínica, hagan una pequeña o pierdan un tiempo en una exploración física a esa mandíbula que van a infiltrar, porque la mandíbula es muy diferente en el paciente edéntulo, al paciente adulto, al paciente infantil, al paciente prógnata, al paciente retrógnata. Entonces, si estudiamos correctamente la mandíbula, previo a una técnica de anestesia, tendremos mucho más porcentaje de cumplir con nuestro objetivo, que es realizar buenos bloqueos. Y bien, la técnica por bloqueo, la más desafiante en la odontología y también a veces se convierte en un dolor de cabeza para los odontólogos porque es muy poco predecible. Desafortunadamente es causado por una gran variabilidad en nuestra anatomía. Encontramos nervios alveolares bífidos, encontramos inervaciones accesorias o situaciones como, tenemos una cantidad de variables anatómicas que vuelven la tasa de fracaso importante en las técnicas por bloqueo, que a veces elegimos otro tipo de herramientas, ¿no? Pero créanme una cosa, las técnicas por bloqueo que fracasan son de origen multifactorial. No todo tiene que ver con el sitio de la inyección que colocaron, así que no se desesperen y no pierdan la esperanza en mejorar en nuestras técnicas de bloqueo, porque es muy importante para realizar buenos procedimientos. Recuerden que para considerar que nosotros realizamos una adecuada anestesia, el paciente debe sentir cero dolor. Para esto debemos de hacer este pequeño test: sensibilidad en tejidos blandos, pruebas de frío, y cuando estemos accesando a los tejidos duros y a la pulpa, el paciente no debe sentir dolor. Cero dolor, eso es nuestro objetivo, cero dolor, ¿ok? Aquí tenemos las características de las fibras nerviosas. ¿Y cuáles son las soluciones? ¿Qué soluciones se ofrecen actualmente para el manejo de este tipo de casos? Técnicas de infiltración bucal. Entonces, ¿qué es lo que se ha publicado en la actualidad? Muchísimas técnicas de infiltración bucal versus bloqueos alveolares inferiores. ¿Cuál es la situación? Que si nosotros vamos a realizar técnicas de anestesia infiltrativa bucal, necesitamos anestésicos locales que tengan una solubilidad alta en lípidos.
una afinidad por esos receptores anestésicos y lo conseguiríamos solamente con la articaína, ¿ok? Y el anillo de tiofeno, el tan famoso anillo de tiofeno. Esa liposolubilidad nos permitirá realizar anestesias en el fondo de nuestra mucosa a la altura de molares para realizar control adecuado del dolor. Y esto es real. El gran problema de las técnicas de infiltración bucal es que si las realizamos en pacientes que se encuentran infectados o que tienen un proceso inflamatorio previo, tendremos definitivamente fracaso. Y para entrar al siguiente paradigma, tendremos que hablar algo de anatomía del maxilar. La anestesia palatina es siempre muy dolorosa. ¿Es verdad? No. Yo no lo considero así. Llevo aproximadamente 10 años realizando técnicas palatinas con una tasa de éxito muy alta en la cuestión de bloqueo y en la cuestión de dolor. Entonces, iremos en el transcurso de estas diapositivas platicando cómo podemos realizar técnicas palatinas sin dolor, o en su caso, cómo podemos evitarlas, ¿ok? La anatomía del maxilar. Bueno, el maxilar, a diferencia de la mandíbula, es la gran diferencia del maxilar en cuanto a la mandíbula, de acuerdo a su vascularización, es que es un hueso con un rico aporte sanguíneo. Entonces, al tener múltiples orificios que podemos observar a lo largo de la estructura palatina, nos permite una difusión adecuada de nuestros anestésicos locales, siempre y cuando estos tengan una gran solubilidad de lípidos. Para poder penetrar la mucosa tan gruesa que tiene el paladar en conjunto con la musculatura y poder llegar al tejido óseo para que nuestros bloqueos o técnicas de anestesia puedan ser efectivas. Conozcamos al maxilar como un hueso tremendamente vascularizado, con una irrigación principalmente centrífuga, más que centrípeta, a diferencia de la mandíbula, y esto nos permite tener unas técnicas más predecibles a diferencia de las técnicas mandibulares. Y bueno, ¿es posible evitar la anestesia palatina? Sí, es posible realizar anestesias vestibulares infiltrativas y que estas nos van a brindar anestesia en la región palatina o anestesia o difusión hacia la cortical palatina, pero solamente lo podemos lograr con anestésicos locales que tengan una super liposolubilidad. Entonces, en definitiva, los dientes anteriores hay una mejor difusión por las características anatómicas del maxilar que en los dientes posteriores. Y yo aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque esto se está utilizando de manera muy común en la actualidad. Estamos tratando de realizar técnicas infiltrativas versus técnicas palatinas. Es decir, no queremos tocar el paladar. ¿Por qué? Porque a nuestros pacientes les molesta, porque es incómodo, etcétera, ¿no? Entonces, debemos de tener en cuenta que eso sí puede funcionar, pero no en todos los casos, doctores. Si ustedes tienen un proceso infeccioso en un molar, en un primer molar, donde conocemos la anatomía del primer molar y tiene una gran raíz palatina, dos raíces, mesial y distal, seguramente no controlaremos ese dolor palatino adecuadamente. Entonces, si el dolor a la hora de realizar una extracción es de 1, 2 o 3, para mí es un fracaso. Necesitamos técnicas de anestesia que nos permitan, en la escala visual análoga, cuantificar un 0 por 0 dolor. Si tenemos 0 dolor, entonces sí consideramos una técnica exitosa. ¿Se puede realizar? Sí se pueden realizar técnicas de anestesia vestibular siempre y cuando el paciente no tenga una infección seria previa. ¿Okay? ¿Qué otras soluciones tenemos? Bueno, tenemos una solución que es lo que yo utilizo en mi práctica diaria, que es la técnica de TAP, técnica traumática palatina. ¿Qué es lo que utilizamos? pHs fisiológicos, es decir, utilizo Medicain, utilizamos agujas cortas con un doble bisel para disminuir ese trauma a la hora de infiltrar. Secamos, doctores, es muy importante secar la mucosa palatina para tener una buena absorción de nuestro anestésico dental tópico. Realizar presión con un hisopo, ese mismo hisopo que tenemos cargado con anestesia local puede generar una presión de aproximadamente de 5 a 15 segundos, lo que va a causar isquemia. Esa pequeña isquemia nos va a permitir una prepunción, es decir, infiltrar, colocar el primer milímetro de nuestra aguja dental y colocar una gota de anestesia. Esa gota de anestesia nos va a permitir penetrar nuestra aguja y hacer una infiltración lenta. Esta técnica de TAP está descrita en el libro de Stanley Malamet y es una técnica más o menos como esta, y les garantizo que si lo hacemos de manera correcta, con todos los elementos que les mencioné, tendremos resultados
maravillosos. Realmente yo no tengo ningún problema a la hora de realizar técnicas palatinas. Incluso las grandes ventajas que ofrece el paladar y la anatomía del maxilar, que hablábamos de esa gran vascularización, es lo siguiente. Nosotros podemos realizar un bloqueo, que es un bloqueo que se llama AMSA, el bloqueo anterior medio superior alveolar. En una sola inyección, doctores, en un solo piquete, podemos nosotros conseguir la anestesia de todo el segmento anterior y los premolares para poder realizar todo tipo de tratamientos quirúrgicos, tratamientos de restauración, tratamientos endodónticos, sin afectar, por ejemplo, todos los colegas rehabilitadores que nos ven aquí. Es muy importante que ustedes estén evaluando la línea de la sonrisa, la musculatura no se ve afectada y el bloqueo de AMSA nos permite una anestesia totalmente segura, efectiva, pero necesitamos siempre la utilización de los elementos correctos para poder hacerlo de manera efectiva. Y bueno, esta es la técnica de AMSA. Trazamos una línea media sobre el paladar, otra línea media sobre los premolares, y a la mitad de esta línea, ahí localizaremos el sitio de infiltración, recordando que el nervio alveolar o el nervio palatino medio en muchas de las ocasiones no está presente. Y vean todo lo que podemos lograr con esa infiltración. Bien, en la actualidad, una de las cosas que estoy utilizando como parte de esa tecnología y actualización que debemos tener es un sistema digital. Este sistema digital STA lo que permite es realizar anestesias locales con un sistema que se llama DPS, que es el sistema de control de presión. Entonces, este sistema de control de presión digital nos permite localizar áreas como el paladar o áreas como la región intraligamentosa donde se requiere demasiada resistencia. Entonces, este Digital Pressure System o sistema digital de presión nos permite realizar técnicas de manera más segura. Entonces, finalmente, a la hora de que estamos realizando o cuidando detalles con nuestros pacientes, vale la pena hacer una inversión como este tipo de sistemas y complementarlo con los anestésicos locales adecuados. Y bueno, ya estamos a mucho más de la mitad de nuestra charla. El siguiente paradigma es más seguro el uso de agujas cortas. ¿Qué situación vivimos en México? Bueno, en México vivimos la situación de que en nuestras escuelas nos enseñan a utilizar casi la aguja corta para todo. Y les tengo una noticia, realmente la anatomía no miente. La anatomía no es suficiente, o la aguja corta no es suficiente en todos los pacientes para llegar adecuadamente al sitio de la infiltración a la hora de realizar técnicas por bloqueo mandibular. Entonces necesitamos utilizar las agujas largas y se pueden utilizar de una manera bastante segura, ¿ok? Entonces, Septo nos ofrece acero inoxidable tipo quirúrgico, ¿ok? Nos ofrece agujas desechables y con ciertas características que nos permiten realizar técnicas mucho más indoloras para nuestros pacientes. Esta es la anatomía de una aguja. Dentro de la anatomía de una aguja, quisiera hacer un énfasis aquí en el conector, porque el conector es la parte que se puede desprender si utilizamos agujas de mala calidad y podemos tener un evento tan traumático para nosotros como la ruptura de una aguja dental en un paciente. Y este es el diseño de Septodon, que es un diseño de tipo bisel, tiene un punto de orientación para poder tener una mejor visibilidad y un indicador para ver hacia dónde está orientado ese mismo bisel. Y tenemos diferentes calibres, ustedes ya los conocen a la perfección, no ahondaremos más en esta parte. Este es el tipo, el armamentarium de agujas que tenemos. Y bueno, estas son las recomendaciones por técnica. Si se fijan, estas dos diapositivas comparten una similitud. Todas las técnicas por infiltración tienen que ser agujas cortas. Todas las técnicas por bloqueo, ya sea Gauge, Akinosi, infraorbitario, un bloqueo mandibular alveolar, necesitamos técnicas por bloqueo con agujas largas. Complicaciones, de lo que platicábamos, ruptura de anestesia. Por favor, doctores, hay que utilizar esas agujas e invertir un poquito en agujas de calidad para evitar este tipo de situaciones. Parálisis facial. La parálisis facial está más relacionada a una deficiente técnica más que a una situación relacionada con el tipo de aguja. Y ahí vemos otra imagen de una ruptura de una aguja. Y bueno, este tema tan controvertido, pero tan importante que tengo que tocar el día de hoy, la parestesia lingual.
A muchos de nosotros nos ha sucedido una situación como esta y es una complicación muy común. No se preocupen, doctores. La causa principal de las parestesias linguales no es la cantidad que hay de anestésico en un cartucho, es más bien la técnica y las grandes variantes anatómicas que tiene el nervio lingual. Stanley Malamed maneja que si nosotros estamos infiltrando una aguja dental y si nuestro paciente siente una descarga de electricidad, hay que suspenderlo porque estamos muy cerca de causar una lesión al nervio lingual. Ese clásico signo de bull eyes o de ojos de toro, donde el paciente siente una descarga de electricidad. Y bueno, tenemos, la articaína fue muy estudiada, incluso en esta diapositiva vemos un estudio que se realizó. ¿Por qué? Porque le pasaron el ojo inspector a la articaína de manera muy excesiva, ¿no? ¿Por qué? Porque era una droga nueva, finalmente creada únicamente y exclusivamente para el odontólogo, pero la articaína ha pasado todas las pruebas, incluyendo esta de lesiones tisulares o de alteraciones en la cicatrización. Soluciones, bueno, Septodon ofrece este tipo de aguja, que es Septoyec XL, que nos permite un mayor calibre de la aguja, un triple bisel, y ese calibre interno, que es casi el 43%, influye definitivamente, como lo menciona este artículo del IAOMS, en la calidad de nuestra infiltración, en mínima deformación y deflexión de nuestra aguja. Y aquí está, una aguja normal, presenta este tipo de orificios. Septoyec XL nos permite 43% más espacio al interior, lo que se traduce en menos dolor a la hora de realizar una técnica de infiltración y menos trauma para los tejidos, ¿ok? Esta es una diapositiva donde vemos la fácil inserción, la reducción de la deflexión. Muchas veces pasa que estamos infiltrando nuestra aguja y esa aguja toma un camino diferente a donde nosotros queríamos y esa deflexión causa fracaso a la hora de realizar bloqueos. Eso es un ejemplo de deflexión, un estudio que habla acerca de ese tema. Ese es el triple bisel de Septoyec. Y bueno, estos son fotos de microscopía donde observamos, vean este tipo de bisel con rugosidades, las cuales son inadmisibles a la hora de realizar o fabricar agujas dentales. Este tipo de bisel, a diferencia de este otro que tiene Septodon, que parece un bisel que tiene un triple bisel, o que realmente nos permite realizar técnicas mucho más seguras, con menos traumatismo, y además estas agujas tienen una capa de silicona, lo que permite una penetración menos libre de trauma. ¿Ven? Lo que acabamos de mencionar, ejemplificado aquí. Esto es el grado de deflexión. Estas situaciones son particularmente interesantes. Y bueno, en el penúltimo paradigma, no debe administrarse articaína en el paciente infantil. De ninguna manera. Yo soy un firme creyente de que la articaína se puede administrar de manera segura en el paciente infantil. Yo tuve la oportunidad de estar casi un año en el Instituto Nacional de Pediatría, ver pacientes pediátricos día a día y conocer las características del niño. Y nosotros podemos utilizar de manera segura la articaína en el paciente infantil. Antes de pasar esta diapositiva, no quiero perder la oportunidad de saludar a mi gran maestro, el doctor Jorge Telles, a quien le mando un fuerte abrazo. Y bueno, en cuanto a seguridad, lo que necesitamos es elegir el anestésico local adecuado, y el anestésico local adecuado es aquel que tenga una vida media más corta. Menos es más, doctores. Debemos de utilizar articaína porque tiene una vida media mucho más corta, 3.6 veces más corta. Entonces, en el niño necesitamos mínimas cantidades de articaína para realizar buenas técnicas por bloqueo, cuantificar adecuadamente la dosis, y esto nos permitirá de manera bastante segura poder atender al niño sin ningún problema. La dosis recomendada baja, por supuesto. La dosis en el niño es menor. Esta situación es muy importante porque la lidocaína se utiliza sin vasoconstrictor en algunas ocasiones en el niño y esto puede llegar a causar toxicidad. Recuerden que la lidocaína, como por poner un ejemplo, es un medicamento que es un anestésico, pero si es infiltrado de manera intravenosa es un antiarrítmico. Entonces, si sobredosificamos a un niño que tiene una
un peso o una dosis máxima mucho menor, podemos causarle el efecto contrario de un antiarrítmico, que es un proarrítmico. Está comprobado que en el niño se pueden causar bradiarritmias causadas por sobredosificaciones de anestésicos locales, los cuales no reúnen las características ideales. Entonces el niño o los papás del niño nos lo agradecerán, porque finalmente tal vez en el momento no tengamos ningún problema, pero a futuro ese niño puede crecer con alguna lesión en ese miocardio que se puede traducir en bradiarritmias en su edad adulta. Seguridad ante todo. Y la anatomía del niño nos permite la infiltración de manera muy segura de anestésicos locales, porque si ven ustedes la diapositiva, tenemos una edición mixta y tenemos un hueso tanto en la mandíbula, tanto en el maxilar, muy esponjoso. Al ser muy esponjoso, tiene una rica vascularización, lo que nos permite una mejor difusión de nuestros anestésicos locales que tengan una alta liposolubilidad. Y en el niño, por supuesto, las concentraciones de adrenalina debemos disminuirlas, entonces tenemos una herramienta muy segura como Medicaín en una concentración de 1/200,000. Y bueno, este es otro tema muy utilizado en la actualidad. Maramel lo ha presentado, mesilato de fentolamina. El mesilato de fentolamina es un revertor de los efectos anestésicos. Se puede utilizar, Oraverse es el nombre comercial y lo distribuye Ceptodon. Se puede utilizar de manera muy segura para que nuestros pacientes se vayan cómodamente a su hogar sin esa sensación de anestésica tan incómoda que les puede causar, especialmente en el niño, lesiones autoinfligidas a la hora de morderse su labio. Entonces, Oraverse es una solución bastante interesante. Y bueno, aquí hay estudios acerca del mesilato de fentolamina que comprueban la eficacia de este medicamento. Por último, hablando específicamente de un tema, el cual lo voy a hacer muy brevemente, el embarazo. El embarazo es otro de nuestros paradigmas porque tenemos mucha creencia de que el paciente embarazado no puede ser atendido. Al contrario, nosotros lo que debemos de evitar en el paciente o en la mujer embarazada es la liberación de catecolaminas de una manera excesiva. Entonces, necesitamos manejar el dolor en esos pacientes. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues de manera segura y utilizando los anestésicos adecuados, ¿no? ¿Qué anestésico o qué situación tenemos en el embarazo? Bueno, nosotros siempre tratamos de administrar la menos cantidad de drogas posibles en el primer trimestre porque sabemos que es la maduración de los órganos. Entonces, debemos de utilizar, si no hay remedio y hay que atender a ese paciente embarazado, anestésicos locales que tengan mayor unión a proteínas. ¿Por qué? Porque si tenemos anestésicos como la articaína, que tiene un 95% de unión a proteínas, a diferencia de la lidocaína, que solamente tiene un 60 o 65%, nos permite tener casi todo el anestésico local adherido a esas proteínas y menos anestésico local libre del torrente sanguíneo que se puede transformar en toxicidad placentaria. Entonces, ¿cuál es la idea o la idea central de esta diapositiva? Utilizar anestésicos locales con gran unión a proteínas y con vidas medias cortas. Y bueno, el valor agregado, bueno, Ceptodon tiene reconocimientos por diferentes grupos, asociaciones a lo largo del mundo. Es una marca que nos ofrece, a diferencia de la competencia, como un valor agregado, la esterilización terminal. Y nosotros, sobre todo en la rama quirúrgica, tratamos de controlar o tratamos de tener un control de las infecciones de manera muy estricta. Entonces, anestésicos locales que se realicen o que tengan esterilizaciones terminales definitivamente son más seguros que utilizar anestésicos locales que no poseen esta fantástica característica. Y para el cierre, doctores, no quiero dejar sin tocar este tema que es muy importante para nosotros, la mala práctica, lesiones infringidas por nosotros, iatrogenias. Este es un tema que merece definitivamente un webinar o una conferencia completa para dedicárselo a la mala praxis. Debemos de tener cuidado a la hora de realizar todo tipo de tratamientos, específicamente hablando de los anestésicos locales. Como ya lo dijimos, son drogas muy seguras, pero debemos siempre tener en cuenta o debemos pensar en esa pequeña diapositiva que les puse al principio, en ese ejercicio que hicimos del blanco y de las respuestas programadas.
Si nosotros consideramos a nuestro paciente como un todo y evaluamos cada aspecto de nuestro caso en particular, conocemos la anatomía de nuestros pacientes, si tienen algún padecimiento, conocemos las características del procedimiento que vamos a realizar y todo este tipo de situaciones tendremos menos riesgo de padecer complicaciones que nos pueden llevar a una situación muy incómoda médico-legal. Entonces, hablando de anestésicos locales, la más común de todas es la parestesia lingual. Esta es una situación, como ya hemos platicado, que se relaciona más a la parte técnica que propiamente al anestésico local. ¿Cuál es la solución para esto? Realizar consentimientos informados. Doctores, nunca olviden que el consentimiento informado es como nuestra arma principal a la hora de defendernos ante una situación de este tipo. Y la norma oficial mexicana, esto lo voy a pasar muy rápido, nos obliga, y yo estoy seguro que en cada uno de los países de Latinoamérica que nos siguen, nos obliga a estar capacitados en el manejo de emergencias médicas, doctores. Entonces, es importante y los exhorto a que tomen cursos de reanimación cardiopulmonar, a cursos de adiestramiento en emergencias médicas que se pueden presentar en la consulta dental para que ustedes estén bien preparados. Esto es la ley del buen samaritano, tan conocida de nosotros que pertenecemos a Cruz Roja, pero la ley del buen samaritano no aplica en los consultorios dentales. Nosotros, si tenemos una emergencia dental médica en nuestro consultorio, vamos a llevar toda la responsabilidad legal, entonces debemos de tener cuidado. Y lo dejo solamente para las personas que volverán a ver este webinar en una repetición. Esto es un ejemplo de una caja roja que todo consultorio dental debe tener. Una caja roja debe tener, y lo podemos elaborar de una manera muy económica. En esta podemos tener drogas, por supuesto, que son los medicamentos, la parte central, cierto equipo, monitorización de signos vitales, todo paciente debe ser monitoreado antes de ser atendido, y dispositivos de vía aérea. Entonces lo vamos dejando y lo vamos corriendo para que ustedes lo vayan viendo. Medicamentos inyectables, no olviden, existe adrenalina, que no es EpiPen y que podemos utilizarla con un costo mucho menor. Y bueno, otros medicamentos como la aspirina, la nitroglicerina, la glucosa para todos los pacientes diabéticos que vemos, el salbutamol para todos los pacientes que vemos asmáticos, etcétera, etcétera. Y no olviden evaluar siempre a nuestros pacientes previo a un tratamiento. El registro de los signos vitales es un elemento clave a la hora de evitar una emergencia médica. Y bueno, los que gusten tomar un curso para conocer los dispositivos de vía aérea, los dispositivos de desfibrilación externa automática, están totalmente invitados a acudir a sus diferentes centros de capacitación que ofrece Cruz Roja en cada uno de los países. Por su amable atención, les agradezco infinitamente. Muchísimas gracias, doctor Marcos, por esta extraordinaria conferencia sobre manejo del dolor. 10 paradigmas que han sido científicamente rotos ahora con esta charla. Muchas felicidades. Quiero dar también las gracias a los prácticamente 500 doctores que esta mañana nos están acompañando, y los invito a que pasemos ahora a la sesión de preguntas y respuestas, si están de acuerdo, y empezaremos con la primera de ellas. Bien, obviamente hay una infinidad de felicitaciones, doctor Marcos, tanto de Muchas México, gracias, Fernando, de Centroamérica y Sudamérica, gente de Colombia, gente de Chile, gente de Ecuador, gente de muchos países que te felicita. Muchas gracias. Por esta actualizada conferencia. Muy bien, vamos con la pregunta número 1 de la doctora Yadira Ramos. Dice, doctor, buenos días, una consulta. En su opinión, ¿influye que el frasco que contiene el anestésico sea de plástico o de vidrio? ¿Cuál es el mejor? Gracias. Bien, saludos, Yadira. Definitivamente los anestésicos locales que vienen envasados en vidrio son mejores por dos situaciones.
La primera de ellas nos permite una mejor visibilidad a la hora de realizar técnicas por bloqueo y evitar infiltraciones vasculares accidentales. Y la segunda situación que tenemos es que los anestésicos locales que vienen en un envase de vidrio, por ejemplo los de Cepton, vienen siliconizados. Y esta situación nos permite una infiltración lenta, precisa, una infiltración sin resistencia y por lo tanto se traduce pues, en menor cantidad de dolor para nuestros pacientes. Y por ahí algunos artículos mencionan que los anestésicos locales cuando se combinan con situaciones que libera el plástico, pues se vuelven un poco más tóxicos. Entonces, en definitiva, yo creo que los anestésicos en vidrio, envasados en vidrio, son mucho mejores y nos pueden ofrecer una mejor herramienta para poder trabajar. Gracias, doctor Marcos. Igualmente nos llegan preguntas por medio de la plataforma de Facebook. Por ejemplo, está la pregunta del doctor Oscar GR, que dice, ¿qué opinión tiene sobre el uso de prilocaína con felipresina para pacientes con cardiopatías? Bueno, actualmente en México la prilocaína la distribuye otra marca. La situación aquí es que la felipresina finalmente es un análogo de la vasopresina. No crea toda esa situación adrenérgica que puede llegar a causar la epinefrina. El gran problema de la prilocaína es que si es cuantificada de manera inadecuada nos puede llevar a otra situación, ¿ok? Como es un riesgo inherente de metahemoglobinemia. Y la otra situación es que en el paciente embarazada la felipresina y la prilocaína se convierte en un anestésico local totalmente contraindicado. La felipresina la puedes utilizar de manera muy segura, yo no tengo ninguna duda en ello, pero yo sigo creyendo que la adrenalina como tal es el principal o el mejor vasoconstrictor que tenemos. De hecho, en mi práctica clínica, esto es a experiencia personal, el uso de adrenalina en la cuantificación y dosis correcta, para mí se ha convertido pues, en el estándar gold para poder realizar tratamientos efectivos. Entonces, creo que sigue habiendo superioridad de la articaína versus la prilo. Gracias, doctor Marcos. La siguiente pregunta es la de la doctora Estefanía Echalar. Dice, buenos días, ¿cuál es su protocolo de acción en pacientes con infección aguda periodontal en pieza inferior, la cual ya se extendió el dolor hasta el oído y la mandíbula y se relaciona a una linfoadenopatía aguda unilateral? Bueno, hola doctora Estefanía. El protocolo de procesos inflamatorios infecciosos, y comparto esto porque el trabajar en la práctica institucional me ha dado la oportunidad de ver o estar conviviendo con infecciones diario. Entonces, la manera o el protocolo que yo utilizo en el manejo del paciente infectado, ya sea que esa infección haya causado edema en los tejidos blandos, diseminación en los espacios aponeuróticos y por lo tanto situaciones de afección a las cadenas linfáticas o ganglionares, es utilizar técnicas por bloqueo altas. A lo mejor es una curva de aprendizaje complicada, pero la técnica de Gao-Gates es una técnica muy segura donde tomas pues prácticamente todo el segmento de la rama mandibular para poder hacer un bloqueo completo. Y bueno, como platicaba, en algunos lados no tenemos acceso a la medicaína o a la articaína, en las instituciones principalmente, entonces lo que utilizamos es las técnicas de alcalinización del pH de nuestro anestésico. Y de esta manera tenemos buenos resultados. Y otra de las situaciones es que no mencioné en la plática y esta pregunta es muy interesante. Recuerden que en el paciente infectado la latencia es mucho más prolongada, entonces debemos de dar tiempo a nuestro paciente para que ese anestésico pueda ser difundido adecuadamente, ¿no? Gracias, doctora Estefanía. Gracias, doctor Marcos. Igualmente, la siguiente pregunta también proviene de la doctora Estefanía y dice, ¿se cree que la articaína es muy tóxica cuando se la administra de manera troncular? ¿Qué opina? Ok, definitivamente no. No lo es porque por una simple razón, su vida media. Como tiene una vida media muy corta, entonces es rápidamente metabolizada
como lo platicábamos, por el plasma y se elimina más rápido. Entonces, desde ese punto de vista, esa variable no encaja porque no es un anestésico tóxico, todo lo contrario. Y la otra situación que ya hablábamos acerca de la concentración, esto es que vienen 72 miligramos de articaína en un cartucho a diferencia de 36 miligramos de lidocaína, pero volvemos al mismo punto. Son 72 miligramos, pero eliminados en 2.6 horas versus 36 miligramos eliminados en 9 horas. Entonces, partiendo desde ahí, la toxicidad, no hay punto de comparación. Gracias, doctor Marcos. Un tocayo, el doctor Marco Antonio Ramírez, hace un comentario más que una pregunta, y es el siguiente. Dice: una muy completa revisión y actualización de conceptos, aunado a su experiencia, hacen de esta charla el webinar perfecto. Saludos y felicitaciones al doctor González Berridi desde Zacatecas. Muchas gracias, Marco. Saludos a la hermana República de Zacatecas. Muy bonito. Muy bien. La doctora Sara Cabrera Cacho hace la siguiente pregunta. Buenos días. ¿Es seguro usar articaína en niños? Excelente su plática. Sí, la misma situación. La gran solubilidad de lípidos que tiene articaína, la gran solubilidad de lípidos le permite actuar de manera rápida en el niño y sobre todo la vía de eliminación. Repetimos, la vida media de la articaína es muy corta, entonces necesitamos de cantidades mínimas para poder realizar tratamientos efectivos en el niño. Y la otra situación es que tenemos una opción que es Medicaín 1/200,000 para utilizar concentraciones muy bajas de epinefrina, lo que nos permite realizar tratamientos adecuados y que ese niño se vaya a casa con un labio infiltrado y una recuperación de la anestesia más rápida, que esto es una parte importante en el niño. Gracias, doctor Marcos. La siguiente pregunta la hace el doctor Eduardo Calderón y dice: buenos días, excelente plática. ¿Se pueden combinar los anestésicos lidocaína y articaína? Gracias. Hola, doctor, excelente pregunta. Por supuesto, las técnicas híbridas están totalmente reportadas, es decir, si nosotros tenemos acceso a 2, 3 o 4 tipos de anestésicos locales, los podemos combinar de manera segura, siempre y cuando vigilando que cada uno tiene la dosis diferente. Podemos iniciar te pongo un ejemplo, podemos iniciar una técnica por bloqueo anestésico en el nervio alveolar inferior con Medicaín 1/100,000 y podemos realizar un refuerzo mucoso para generar vasoconstricción con un anestésico como la lidocaína 1/50,000, que tiene una gran cantidad de vasoconstrictor. En la parte quirúrgicamente hablando, voy a realizar una extracción, hago un bloqueo con Medicaín de manera segura y refuerzo con un anestésico local con una alta concentración de vasoconstrictor. No hay ningún problema. Gracias, doctor Marcos. Igualmente, el doctor Alfredo de León comenta: excelente plática, saludos desde Tampico. Saludos hasta una de mis tierras natales, porque somos tamaulipecos muy orgullosamente. Muy bien, doctor. La doctora Yadira Ramos hace la siguiente pregunta: ¿desde qué edad puede aplicarse la articaína? ¿En qué concentración es la dosis máxima? Bueno, la dosis máxima de articaína en el niño es de 5 miligramos y la dosis máxima en el adulto es de 7 miligramos. ¿Desde qué edad? Pues realmente no hay una edad específica. Obviamente, por ejemplo, en el neonato, nosotros veíamos pacientes en el Instituto Nacional de Pediatría recién nacidos, ¿no? Que tenían alteraciones desde el nacimiento y tenían la necesidad de ser operados prontamente. Entonces, utilizábamos lidocaína con epinefrina de manera segura, incluso podemos utilizar articaína con epinefrina de manera segura. Todo depende de cuál es el tipo de tratamiento que vas a realizar, doctora. Ahí radica la diferencia. Gracias, doctor Marcos. Estamos entrando a la recta final de las preguntas. Por cuestiones de tiempo vamos a leer probablemente un par más, si te parece bien. Gracias. Por ejemplo, aquí está una pregunta de la doctora Marta Millán, que
comenta lo siguiente: apenas tuve una paciente a la cual le anestesié para realizar extracción. Ella tenía molestia con lo frío, tenía caries radicular por distal en un molar inferior. Le coloqué 2 cartuchos de lidocaína y epinefrina y seguía con molestia a lo frío. Con el agua ya no, pero al tocar el diente con las pinzas le dolía. Tuve que suspender el tratamiento y le mandé analgésico y antibiótico, pero esto me hizo sentir muy mal. Agradezco su conferencia y su opinión. Bien, primero que nada, doctora, quiero felicitarte porque tomaste una decisión adecuada de acuerdo a las circunstancias, y quiero también exhortarte a que no debes de sentir en ningún momento apenada o triste, porque la tasa de fracaso anestésico es multifactorial. Es decir, no toda la tasa de fracaso es porque nuestras manos sean expertas o inexpertas. Existen múltiples variables que son las que yo les invito o te invito a ti a conocer de tu paciente, que pueden ser factores para que esa anestesia no esté funcionando. Desde factores anatómicos, tal vez tú tengas un nervio alveolar bífido o tengas algún trayecto o una inervación accesoria del nervio miloioideo, o pueden ser factores tisulares, es decir, que tú tengas un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio agudo. Yo te invito a que premediques a ese paciente con un AINE antes de atenderlo, o la situación de elegir adecuadamente un anestésico local. Créeme que si utilizas anestésicos locales con una solubilidad de lípidos más alta y si utilizas técnicas accesorias, que son técnicas suplementarias, tal vez tu técnica alveolar inferior no funcionó, pero puedes complementarla con una técnica de infiltración bucal o incluso una técnica de infiltración miloioidea o intrapulpar. Entonces, yo te exhorto a que veas a ese paciente como un todo y veas esos factores que pueden estar desencadenando pues esos pequeños baches a los cuales todos nos enfrentamos. No te preocupes que eso no está exento en mi práctica, esto me pasa bastante común. Gracias, doctor Marcos. La doctora Lourdes Martínez dice: buenos días, excelente conferencia, saludos desde Huatulco, Oaxaca. El doctor Juan López: buenos días, doctor, felicidades de parte de todos en Hernández Dental Clinic, acá en Nuevo Progreso, muchas felicidades. Saludos a la playa de Huatulco y a Nuevo Progreso. y bueno, hay una pregunta que se repite en varios doctores, voy a tratar de conjuntarla, y es esencialmente, en su opinión, doctor Marcos, ¿cuál pudiera ser el anestésico adecuado para una paciente embarazada? Ok. La paciente embarazada comparte una característica importante, que es que tiene un doble metabolismo, porque por ahí está un pequeñín formándose. Entonces necesitamos anestésicos locales que tengan una tasa de eliminación rápida. O sea, necesitamos vidas medias cortas. En este caso, yo utilizo en el paciente o en la paciente embarazada Medicaín 1/200,000. Lo utilizo porque tiene una vida media corta, porque con cantidades muy bajas puedo lograr efectos adecuados, y porque utilizo una concentración de anestesia, de vasoconstrictor, también en porcentaje muy bajo, y eso me permite una seguridad adecuada. Ahora hay que tomar en cuenta aquí, y tocas un tema muy importante, porque el paciente en el primer trimestre es en el momento en que más riesgos tiene, pero también está el tema de la lactancia. Hay que recordar que la mamá que está dando pecho y va a ser sometida a un tratamiento dental, debemos esperar a que ese fármaco o el anestésico local sea eliminado. Entonces, cuando está la mamá dando pecho, debemos de evitar 2.6 horas después del tratamiento con articaína, dar pecho a su bebito, y 9 horas con lidocaína. Entonces, desde ese punto de vista, no hay comparación. Y la recomendación es, si tu paciente está dando pecho, está lactando, hay que tirar esa leche que se almacenó durante ese periodo de 2.6 horas, que la deseche la mamá para que no llegue a su bebito nunca, ¿no? Y no le cause toxicidad. Gracias, doctor Marco. El doctor Rodolfo Molano, a quien mencionabas al inicio, hace también un comentario. Dice: excelente conferencia,
Muchas gracias, doctor Berridi, y muchas gracias por tu amabilidad de nombrarme al inicio de tu charla. Gran honor. El mismo doctor Molano dice, esta semana en una conferencia me preguntaban sobre mi opinión de colocar el cartucho dental en agua caliente previo a infiltrarse. ¿Qué piensas al respecto? Personalmente no le veo utilidad y más aún considerando que cuando se toma el cartucho en la mano se tiene adecuada y suficiente transferencia del calor que ayude a menor dolor, mejor absorción, sin riesgo de dañar el fármaco. ¿Qué tal? Bueno, un saludo enorme al doctor Rodolfo Molano. Su presentación fue magnífica y el manejo que está haciendo con el óxido nitroso en su clínica es de verdad digno de admirar y aprender. Doctor, le soy muy honesto. Cuando escuché su plática y hablaba de detalles, pues yo soy una persona que cuida muchísimo los detalles. Mis asistentes no me dejarán mentir. Cuando estamos atendiendo un paciente y sobre todo porque mi rama es quirúrgica, trato o soy un apasionado de que ese paciente no sufra dolor. Entonces, le soy honesto, compré un dispositivo para calentar el anestésico local, entre otras cosas. Lo utilizo de rutina, no está reportado en ninguna bibliografía que haya ventajas. Sin embargo, por ejemplo, en los hospitales donde trabajo de manera pública, pues no tenemos control sobre nuestro aire acondicionado. Entonces, a veces nos tienen bajo temperaturas realmente congelantes. Entonces, el anestésico local está muy frío y por ese motivo lo hice. Pero en el consultorio dental, en donde tenemos controlada nuestra temperatura, en nuestra oficina, no le veo mayor beneficio. Un saludo, doctor. Muy bien, Marcos, pues el último comentario, y con esto vamos a cerrar. Voy a dejar después los micrófonos para que te despidas. El último comentario es de la doctora María Isabel Franco. Dice, felicidades, doctor Marcos, excelente plática. Saludos desde Ormadent, Carranza, en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Saludos a la Huasteca Potosina, saludos a mi querida clínica Ormadent y a la doctora Susana Lárraga. Muy bien, pues el resto de las preguntas que por cuestiones de tiempo el día de hoy no alcanzamos a mencionar esta mañana, se las haremos llegar al doctor Marcos Berridi para que tenga bien responderlas posteriormente. Y antes de cederle los micrófonos al doctor para unas últimas palabras, quiero agradecer nuevamente a todos los que han hecho posible la realización de este webinar, especialmente a nuestra